Poco después del curso emprendí un viaje a Oriente. Y lo más interesante, lo más importante que llevaba en mi equipaje eran precisamente esas 12, 15 hojas de apuntes que Eric había repartido en el curso. Básicamente esa relación entre partes de tu cuerpo y partes de tu vida. En este viaje fui testigo de algo asombroso. El dolor de cuello empezó a moverse, se situó claramente en el hombro, luego bajó hacia el codo, al antebrazo, la muñeca, la mano, los dedos y desapareció. Desapareció sin dejar huella. Hace más de 20 años, hasta el día de hoy. Estoy describiendo lo que pasó en mi cuerpo. Aunque comprenderlo, lo comprendí después. Lo comprendí cuando regresé a España. ¿Por qué? Porque el que se había ido de viaje y el que había regresado no eran la misma persona, eran personas diferentes. ¿Sí? Aparte que había perdido bastante peso, intentaba regresar a mi vida, es decir, volver a mis antiguas actividades. Me vestía con mi traje, con mi corbata, iba a mi oficina y me veía actuando en una comedia sin sentido. Los trajes no me quedaban bien, como digo, había perdido bastante peso y no era una cuestión de comprarme nuevos trajes, era una cuestión de alinearme con mi camino, con mi nuevo camino, con quién era el que había regresado, el que había pasado por esa transformación. Esto es un mensaje que es muy importante para practicar o para disfrutar los beneficios de la medicina del ser. El que se cura no es el mismo que está enfermo, son personas diferentes. Hay un proceso de transformación que las separa o que las une. Cuando hay personas que vienen a los cursos o a las sesiones personales y vienen pidiendo que yo les cure, les digo, no, esta puerta no es, quizá en la puerta de al lado te pueden curar sin que tú hagas nada. Pero yo no soy sanador, no soy terapeuta, yo acompaño procesos de transformación y la sanación del cuerpo físico es el resultado de esa alineación o de esa transformación personal. Así que cuando regresé a España, alineándome con mi nuevo propósito, fui a ver a Eric y le dije, estos apuntes que repartes en el curso, yo los he vivido. No solo lo he comprendido profundamente, sino que lo he vivido en mi cuerpo. Y le propuse que podíamos mejorar esos apuntes, que podía mejorarlos. De esa conversación salió la idea de hacer el libro que se llamó La medicina del alma. Mi formación es económica, mi lenguaje materno es catalán. Nunca había escrito, ni siquiera había leído mucho porque de pequeño en el colegio me obligaban a leer, entonces tenía esa rebeldía, así que aparentemente tenía pocas posibilidades de escribir un libro, pocas. Quiero decir que tienes un impulso de corazón, un impulso de hacer algo, y aparece el cuerpo mental, la mente racional, y empieza a decirte cosas, escuchas mensajes ahí dentro, en tu cabeza, que te dicen que no eres capaz de hacer lo que quieres hacer, que te va a salir mal, que no estás preparado. Así que observa ahí esa desalineación también, ¿no?, entre el cuerpo mental y el cuerpo emocional, o el cuerpo espiritual que te envía un propósito. En ese momento lo que yo hice era tan grande el impulso que sentía que pasé por encima de mi cuerpo mental, de esas limitaciones. Y aunque el libro inicialmente yo pensé que podía escribirlo en unos cuantos fines de semana, el proceso duró como dos años. El segundo libro que escribimos es Contando con tu alma, es una exploración de propósito de vida a través de la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento tiene múltiples implicaciones, una de ellas es la numerología. Y hay personas que están conectadas con sus dones, con sus capacidades, con su misión y propósito, y hay personas que no creen ni que hay dones, ni talentos, ni habilidades, ni que hay propósito ni sentido en la vida, y para esas personas es especialmente útil la exploración de propósito de vida a través de fecha de nacimiento. ¿Por qué me metí en este segundo libro?
Pues porque me di cuenta que muchas veces los síntomas están relacionados con aspectos de creatividad que no se están desarrollando. Es decir, impulsos que uno tiene, cosas que se quedan dormidas, sueños o propósitos que uno cree que no puede realizar y más adelante eso que está pendiente se manifiesta o no tiene más remedio que manifestarse como un síntoma. El tercer libro, el libro nuevo, es El lenguaje del alma. Y en el lenguaje del alma explico con esta claridad las distintas llamadas, doy muchos ejemplos para que puedas identificarte con alguno de ellos, doy unas preguntas y unas prácticas para que tú puedas, por tu parte, realizar este proceso de transformación. En estos 20 años que me he dedicado a las relaciones entre mente, cuerpo y alma, he visto cosas increíbles, cosas aparentemente increíbles suceder en los escenarios de la vida y cosas también aparentemente increíbles en el cuerpo físico. Depende del marco de donde se observen estos fenómenos, podemos llamarles remisiones espontáneas, curaciones milagrosas o errores de diagnóstico, porque si diagnostican algo como crónico y se cura, pues está claro que ahí ha habido un error en el diagnóstico. Para mí son todas esas cosas o ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque hay un marco más amplio que puede explicarlas. Es la alineación que se produce entre los distintos cuerpos, el proceso de transformación personal que manifiesta como un efecto secundario o como un reflejo en el cuerpo la salud en lugar de la enfermedad. Esta misma mañana he recibido un mail de México, del norte de México, una persona que llegó al curso, fue diagnosticada en el año 2003 con una leucemia, estaba yendo todas las mañanas, de madrugada, todas las madrugadas, a hacer un cambio de su sangre y lleva 7 meses con las plaquetas en los niveles normales. Así que estos son nada más que un ejemplo, lo cuento porque el mail ha llegado esta mañana. En el libro del lenguaje del alma hay muchos otros ejemplos. Tumores que desaparecen en un fin de semana, de un viernes a un lunes. Personas que recuperan la vista. Muchos distintos síntomas que cuando uno descubre cuál es el mensaje, qué es lo que le están diciendo y consigue alinearse con él, se produce esa transformación personal y de pronto el cuerpo manifiesta salud en lugar de enfermedad. Entrando en lo que llamo la medicina del ser y los principios de la salud, el cuerpo, debemos comprender que el cuerpo tiende naturalmente a la salud, a estar sano. El estado natural es la salud. Y cuando no hay salud, hay que preguntarse cómo es que no la hay. ¿Qué está pasando en nuestra vida para que nuestro cuerpo manifieste esa desalineación, para que manifieste esos síntomas o esa enfermedad? Es ingenuo pensar que el cuerpo es disfuncional, es decir, que se pone enfermo porque sí. La sabiduría del universo, la inteligencia creadora del universo, se manifiesta en nuestro cuerpo físico. Lo que vemos disfuncional es una desalineación, hay un sentido. Para que se genere un tumor en el cuerpo, hay un sentido o un propósito. Cuando uno lo descubre, puede alinearse con ese sentido. Así que podemos comprender cualquiera de los síntomas que se manifiestan en el cuerpo. Llevo 20 años desarrollando un método que permite a la persona comprender qué es lo que su cuerpo le está diciendo a través de lo que se llama enfermedad.
Luego ya veremos qué pasa. El primer paso es comprender, darse cuenta de que la enfermedad no sucede porque sí, que hay un sentido o un propósito. Y aunque parece difícil, no lo es relativamente sencillo. Quizá la parte más sencilla del método es descubrir juntos, descubrir claramente qué es lo que está diciendo el cuerpo con eso que percibimos como enfermedad. Bien, para ayudar a comprender este proceso, he desarrollado los 3 principios o las tres leyes de la salud.